Me voy a tomar el atrevimiento de dedicar todo este programa a un gran amigo, a un luchador por la defensa de los trabajadores de verdad. Lo hizo desde la UOCRA, lo hizo desde la CGT, donde fuera secretario general en el caso de la UOCRA, de todos los trabajadores integrando la CGT nacional y las 62 organizaciones peronistas, o desde la presidencia de su partido justicialista en la provincia de Santa Fe, o una banca en la Cámara de Diputados presidiendo la Comisión Laboral, primero en la provincia de Santa Fe, después en el Congreso de la Nación. Luchó denodadamente para preservar la fuente de trabajo, inclusive de la vieja mutual del Hospital Italiano, y preservar el imponente edificio, logrando que se declare patrimonio histórico y donde hoy funcionan, yo creo que distintas actividades vinculadas a la salud. Bueno, hace 22 años, en medio de las inundaciones, con el agua hasta el pecho, ayudando a la gente de los alrededores, allá por la zona de Hipódromo y demás, de los alrededores de la ciudad de Santa Fe, en medio de esa actividad lo sorprendió una ACV. Y un 1 de mayo de hace exactamente 22 años, como si fuera un homenaje incluso a su trayectoria como dirigente sindical, dejaba de existir mi amigo Rubén Alberto el Mono Gaciano. Lo recuerdo cada vez, hoy me tomé el atrevimiento, de hacerlo públicamente, porque creo que fue uno de los dirigentes gremiales que bien pudo justificar toda su trayectoria. Damos vuelta a la página. Los que no pueden justificar su trayectoria son quienes hoy están marchando innecesariamente en la ciudad de Buenos Aires, capital federal del país, donde funciona el gobierno nacional. Digo esto porque hay gente que nos siguen a través de la web desde otros países. Y ahí están marchando la CGT y la CTA. No me cierra que la desocupación, el reclamo por salarios más altos, el reclamo contra los despidos de Sturzenegger y su motosierra, se celebren. ¿Puedes poner esa imagen, Martín? La que tenemos en este momento en un canal de Buenos Aires. Porque ahí están cantando. Y si podemos escuchar no esa imagen, perdón, la de lo que está pasando en Buenos Aires me refiero. Ahí, lo que no me cierra, decía, porque lo estoy viendo en las imágenes, que saltan, cantan. Me llama la atención que se celebren con instrumentos de vientos, con bombos, con bailes callejeros. Pareciera que es una fiesta, en vez de un reclamo enérgico si es necesario. Pero yo no creo que la desocupación, los sueldos magros, la economía con la que se puede estar o no de acuerdo del actual gobierno, si te afecta, me parece que no lo reclamás cantando. Lo haces de otra manera. Bueno, ahora ya hay un periodista, ¿no? Pero bueno, si toman algo de ese tema hasta que empecemos con el neto editorial,
Podés poner el graph si querés. Pero no me cierra que por el Día del Trabajador, que es mañana y feriado nacional, además de feriado en todo el mundo, marchen hoy, que es un día laboral. Es el Día del Trabajador. Trabajador significa trabajar. Y no son los desocupados los que están, porque allí están con pancartas y con banderas partidarias. Hoy faltaron al trabajo. Ese trabajo que reclaman porque escasea. Podrían hacer un acto, porque lo merecen, y porque está bien, y porque hay libertad para poder quejarse si las cosas no funcionan. Pero un acto conmemorativo se podría haber hecho sin entorpecer la vida de nadie en el monumento a los trabajadores que está precisamente en la ciudad de Buenos Aires. Se hace un acto, van todos, se enojan si es necesario, dicen un discurso, va a haber una proclama y no va a haber discursos, pues no pueden poner la cara a la dirigencia sindical actual. Además, ¿por qué las pancartas y las banderas que veíamos recién, con los logos de los gremios, la foto de Perón y Evita? Eso indica que esta no es una marcha por los derechos de los trabajadores, como mienten los enriquecidos dirigentes sindicales. Esta es una marcha netamente política, la segunda en el mismo mes, en este mes que hoy termina, contra el gobierno de Milei, obviamente. Eso sí me cierra. Como que se trata de una movilización rentada, además por los gordos gremialistas, que solo buscan no perder sus privilegios. Y por ello, además, presionan a la Comisión del Trabajo en diputados. ¿Para qué elegimos los diputados si ellos van a ir a presionarlo? Y van a ir a presionarlo porque no les cuentan a los trabajadores que se oponen a una modernización laboral que puede generar más empleos. No, lo visten de cuco. Dicen, no, si reforman esto, se pierden los derechos. No, se pierden los derechos de ellos. Y mejoran los derechos de los trabajadores. No les cuentan que los incentivaron a marchar por la eliminación de la compulsiva cuota sindical, estés o no estés afiliado al gremio que ellos representan, o que ellos conducen, porque no lo representan, evidentemente. No les cuenta que marchan y presionan por la declaración jurada sobre sus patrimonios que no quieren hacer, que no quieren que sea ley. Como tampoco quieren que se constituya en ley la alternancia en la conducción de los sindicatos y de elecciones que sean vigiladas por la justicia electoral argentina, nacional argentina, porque manejan las elecciones y por eso están 30, 20, 40 años en la conducción robando a los trabajadores que siguen estando igual que siempre. Nunca un trabajador en la República Argentina con ningún gobierno fue un clase media como en cualquier país que vos quiera ver, y si queremos un país de Europa, cualquiera. Pero ellos sí se están enriquecidos. Y hoy marchan después de un silencio de 4 años, donde pareciera que venimos de la panacea. Y si me dejaste, voy a decir de 16 años de su mismo color político. Hoy cantan la marcha peronista. ¿Qué tiene que ver con el reclamo por la falta de trabajo, por los salarios que son malos? Hoy se acuerdan de que existen los jubilados y entonces van al choque para
provocar caos en la medida de lo posible, pero como vieron que la sociedad toda reprobó eso, como vieron que su último paro no fue efectivo, aunque hayan mentido, pero lo hemos visto todos los ciudadanos por todos los medios, un puñado de gente que son precisamente rentados por ellos mismos, como los mismos que marchan hoy. Allí no están todos los trabajadores. Entonces no es la forma de celebrar el Día del Trabajador. Fue una excusa precisamente para poder hacer una marcha política y presionar al gobierno nacional, como lo han hecho con todo gobierno que no sea de su propio palo, porque los de su propio palo compraban sus voluntades, evidentemente, con dineros que son nuestros y de los propios trabajadores. Porque si no, ¿de dónde salen los dineros para estos señores ricos que van a las marchas dejando los autos unas 20 cuadras más atrás, los autos blindados con vidrios tonalizados y autos de alta gama, importados obviamente? No son los que vos tenés. Miren, mañana va a ser el Día Internacional del Trabajador. Y yo quiero repasar brevemente un poquito la razón de este día. Y también quiero hacer referencia a lo que significaba dirigencia de verdad. Sin duda que sin trabajo se pierde la dignidad. Hay una historia que marca el 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. Y es bueno recordarla, porque no tan solo apuntaban a la reducción de largas e inhumanas jornadas, sino al valor de los ciudadanos del mundo, daban al trabajo que dignifica a los seres humanos cualquiera fuere su etnia. El reclamo de los trabajadores era claro: un pedido de reducción de la jornada laboral a 8 horas, como ahora, cuando lo normal, entre comillas, en aquel tiempo, era trabajar entre 12 y 16 horas. La protesta, llevada a cabo inicialmente por 80.000 trabajadores, no fueron en ningún colectivo. Se pusieron de acuerdo boca en boca. No había redes sociales ni nada por el estilo. Sentían la opresión injustificada a su actividad laboral. Y allí, 80.000 trabajadores pronto desembarcó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas de los Estados Unidos, que es donde comenzó esto. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo, marcó un antes y un después de la historia de todos los trabajadores, instaurándose aquella fecha como Día del Trabajador, que es lo que vamos a conmemorar mañana. El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo, insisto, Día Internacional del Trabajador. ¿Pero por qué? Porque se hace en homenaje a los llamados mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886, por ahí está la foto si querés ponerla, Martín, del grupo de anarquistas ejecutados. Esos son. 139 años transcurrieron desde aquel día. Y parece un absurdo que la desocupación sea uno de los mayores flagelos que padece la humanidad. Y en particular, millones de compatriotas argentinos, especialmente los jóvenes, a quienes otorgamos el nada prestigioso mote de los niní. El trabajo digno es un elemento central
en la estructuración de la vida de las comunidades. Pasa a la otra placa. A través de eso, las personas no solo acceden a bienes y servicios esenciales, sino que también se integran en redes de relación, construyen identidad y, lo más importante, proyectan su futuro. Pueden hacerlo porque tienen estabilidad laboral. En consecuencia, actúa como un verdadero articulador de la sociedad, ya que permite cohesionar los distintos sectores sociales, fomentar la movilidad y consolidar los vínculos entre los individuos, la comunidad y el propio Estado. En la situación actual que atraviesa nuestro país, donde un importante sector de la población se encuentra en situación de pobreza, es necesario sumar la cuestión del trabajo al debate público. Señores legisladores, en vez de estar buscando un debate político con el tema del Libragate y todo lo demás, dejen a la justicia. Hay 3 poderes, el de ustedes es generar leyes, normas para que haya trabajo. Según los últimos datos, incluso del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, cerca del 40% de los argentinos vive bajo la línea de pobreza y gran parte de ellos son trabajadores informales, desempleados o subempleados, para no decir en negro, ¿no? Esta realidad revela la existencia de una crisis de larga data. Y lo que es más lamentable, un quiebre profundo en el tejido social, cuyas consecuencias se traducen en exclusión, en desigualdad, en falta de perspectivas a futuro, que es lo peor que le puede pasar a la dignidad de un hombre o de una mujer. Para comprender el rol del trabajo en la articulación social, claramente es necesario considerar su capacidad de generar sentido y pertenencia. Cuando una persona trabaja en condiciones dignas y con una remuneración justa, no solo satisface sus necesidades materiales y la de su familia, sino que también fortalece su autoestima, su capacidad de decisión y su reconocimiento social. Ah, fulano, sí, trabaja en tal o cual parte. Eso es un mérito. En cambio, la falta de empleo o el empleo precario debilitan estos pilares fundamentales, produciendo desarraigo, inseguridad e incluso lo que estamos viendo a diario, violencia. El trabajo digno permite la construcción de una ciudadanía de mayor calidad y a través del empleo formal las personas acceden a derechos como la seguridad social, la salud, la jubilación, la educación para sus hijos. Ningún desocupado tiene todo esto. De esta manera, el trabajo no solo articula al individuo con el mercado, ya que es la palabrita de moda, sino también con el Estado, otra palabrita de moda, convirtiéndose en una herramienta clave para la inclusión y la equidad. Por el contrario, cuando el trabajo es informal o es escaso, estos derechos se ven vulnerados, profundizando la marginalidad y perpetuando ciclos de pobreza indigna, estructural. En nuestro país uno de los principales desafíos radica precisamente en arraigar la informalidad laboral, que afecta a más del 40%
de los trabajadores, de la fuerza laboral. Así ningún número cierra. Ningún dirigente sindical que hoy marchan de la CGT o las 2CTA de esto hablan. Ni se preocuparon jamás. Esta situación genera una doble exclusión, porque por un lado limita el acceso a condiciones laborales justas y por el otro impide que el Estado recaude los recursos necesarios para sostener políticas públicas eficientes que tienen que ver con lo que acabo de decir: salud, seguridad, educación, formación laboral. En consecuencia, se crea un círculo vicioso en el que la falta de trabajo formal reduce la capacidad del Estado de actuar y, a su vez, la debilidad estatal impide generar más y mejores empleos. Es así de simple. Además, la precarización del trabajo tiene un impacto directo en la cohesión social, no duden. En los sectores más vulnerables, donde el empleo es escaso o es informal, ahí vemos un aumento de la violencia, la deserción escolar, terrible para el futuro de la nación, y lo peor, ¿no?, la descomposición del entramado comunitario. Y frente a ello, el trabajo debe ser entendido como una herramienta de reconstrucción de ese tejido social del que tanto hablamos, especialmente en contextos de crisis que son prolongadas, como el que atraviesa la sociedad argentina. Por otra parte, es importante destacar que el trabajo también cumple un rol cultural, toda vez que ahora también estamos preocupados por lo cultural. En muchas comunidades, las tradiciones laborales y oficios se van transmitiendo de generación en generación, funcionando como un elemento identitario que dan continuidad histórica y sentido colectivo. La pérdida de estos saberes, producto del desempleo y la modernización excluyente, debilita las raíces culturales y contribuye a la fragmentación social. En este sentido, amigos, las políticas públicas deben orientarse a recuperar el valor del trabajo como eje articulado. No escucho ningún candidato a diputado nacional, ningún candidato que diga: tengo un proyecto para reactivar la economía y para generar empleo. Recuperar el valor del trabajo como eje articulador. Esto implica promover el empleo formal, incentivar la capacidad laboral, proteger a las pequeñas y medianas empresas generadoras de la mayor cantidad de puestos de trabajo, fomentar modelos de desarrollo que incluyan a todos los sectores de la sociedad. A todos los sectores de la sociedad, reitero. También requiere una fuerte inversión en educación, infraestructura, salud, de modo que el trabajo se vincule con un horizonte de bienestar colectivo y no solo con la supervivencia individual. Acceder a un trabajo digno permite a las personas insertarse en su comunidad con una actividad económica y contar con una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa, más solidaria, más cohesionada. Palabras que usan muchos en campaña, pero de las que se olvidan cuando se sientan en un despacho o en un sillón en su condición de legislador. Miren, en una sociedad con niveles altos de pobreza, recuperar el trabajo como eje articulador debe ser una prioridad ineludible para poder superar la fragmentación, para restaurar ese famoso tejido social y construir un futuro con mayores oportunidades para todos. Todos los merecen, todos somos argentinos. Hay que depositar confianza en nuestra juventud
y devolverles lo que alguna vez vieron en sus padres, en sus abuelos o en sus bisabuelos. Paz, pan, trabajo, base esencial de la prosperidad. Ideas y protocolos, solidaridad y compromiso. De esta forma, amigos, seguramente serán unos cuantos millones más el año próximo para esta misma fecha, a los que podamos decirle con satisfacción, con alegría, pero con profundo orgullo: feliz día, trabajadores.